En redes sociales se ha denunciado que están creciendo arbustos en las juntas de los sillares del Puente Romano, un hecho que preocupa a una parte de los emeritenses. Nosotros hemos preguntado al máximo responsable de la entidad que garantiza la conservación de los monumentos de la ciudad, el consorcio, y nos dice que no hay que alarmarse ante esta situación, ya que no se produce un deterioro del mismo. En cualquier caso, ha anunciado en Televisión Extremeña que en breve se procederá a su limpieza. Hoy ponemos en la picota la conservación del yacimiento arqueológico de Mérida. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en una jornada en la que vamos a contarles los asuntos informativos de actualidad y de proximidad que seguro les va a interesar. Para poder analizarlos y debatir sobre estos asuntos, tenemos con nosotros en esta jornada a Antonio Monge. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Pues nada, muy bien. ¿Qué tal tu Semana Santa? ¿Tranquila? Bueno, como profesor, ¿Descansada? pues hemos disfrutado de la Semana Santa, no así del clima, porque yo creo que me he ido por ahí y he ido persiguiendo la nube y me ha dado esa sensación. Me ha llovido todos los días. Bueno, no creas, que aquí se han quedado algunas. ¿Has quedado alguna, ¿Sí? entonces? Pues sí. yo no me he llegado casi ningún día, o sea que, bueno, bien, pero vamos, descansado en cualquier caso. Y Pepe Pérez Garrido, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. La tuya un poquito menos descansada. Bueno, yo ya participo menos que antiguamente. Antiguamente me pegaba una buena paliza y estaba deseando que llegara esta semana para descansar de la Semana Santa, aunque estuviera trabajando. En esta ocasión pues, he visto todas las procesiones que han salido. Lamentablemente el miércoles no pudo salir la del Nazareno de Santa Eulalia. Salió y se recogió rapidísimo lo de las Tres Caídas porque llovía, la previsión era de lluvia total, y me mojé en la procesión del Cristo de la O, en la de la Junta de Cofradías, en el anfiteatro. Nos mojamos en el anfiteatro. Nos mojamos todo lo que estamos allí. y en el recorrido de vuelta. Pero bueno, es una mojada un sacrificio que se ofrece, una penitencia y ya está. Bueno, un Vía Crucis que pese a la lluvia se desarrolló hasta el final. Sí, hasta el final. Terminamos a las 3:30 en Santa María, en la concatedral, como es tradicional. Hicimos el recorrido tanto de ida como de vuelta más ligero, sobre todo el de vuelta. Los portadores pararon, pues no sé si fueron 2 o 3 veces nada más, y todos a buena marcha para meter al Cristo que ya venía envuelto en plástico en Santa María y poder, me imagino que lo mirarán y lo requete mirarán para ver si ha sufrido algo por la inclemencia del tiempo, ¿no? Por la lluvia, por el viento. Siempre están las imágenes antiguas, tienen pequeñas fisuritas que cuando las miras de cerca te parecen importantes, lógicamente lo son, y por esas fisuras se puede meter el agua, puede hinchar la madera, puede ser peligroso. Para eso hay buenos especialistas y el bueno de Agustín Velázquez estuvo mirándolo y requete mirándolo bien y actuará en consecuencia, me imagino, si es necesario que hacer algún tipo de restauración, ¿no? Porque es la imagen que se mojó en Semana Santa. Recuerdo también un poco el Medinaceli y el Cristo de las Injurias que salieron no fue la única, vuelta. No fue la única, efectivamente, porque Medinaceli, Injurias y también... La Virgen del Rosario no llegó a salir. Y también Tres Caídas. Tres Caídas, pero se volvió rápido también. Sí, pero se mojó. Y hablando en ese acto con el hermano mayor de Tres Caídas, nos dijo que estaba bastante empapado el paso de palio también, ¿eh? O sea, que le llovió. Y eso el paso de palio es complicado secarlo. Sí, son complicados. Bueno, en cualquier caso, sí es cierto que la lluvia nos ha tenido siempre, durante esta Semana Santa, mirando al cielo. O sea, que no te llevaste todas las nubes. No, si es que luego no sabe uno cómo acertar, ¿no? Porque hay decisiones que toman las juntas de gobierno de las distintas hermandades de no salir y reciben unas críticas enormes en la calle. Pero cuando no se puede salir porque hay amenaza de lluvia, hay que justificar las decisiones de la Junta de Gobierno
que están mirando por el patrimonio de la hermandad y tienen que mantener y restaurar todo el patrimonio que tienen. En el caso de Tres Caídas, hablando con el hermano mayor precisamente a la noche del Via Crucis, antes de que llegara el Cristo al anfiteatro, me aseguraba que tenían por varias fuentes contrastado que no iba a llover. Tal es así que en el radar de Talavera, cuando ya estaba lloviendo, no veían la lluvia, porque era una lluvia muy fina. En el radar no se detectaba. Lo que pasa es que la lluvia es muy fina. Es la que más cala. Claro, es el problema. Pero es cierto, o sea que decidieron salir y hubo algunas personas que criticaron, bueno, pues ¿para qué saliste si al final fue salir y recogerte? Es que no detectaba el radar de Talavera en ese momento que estuviera lloviendo. Estaba lloviendo en Mérida y no le daba agua. Claro. Bueno, yo creo que este año ha venido como ha venido de lluvia y creo que es un clásico en los últimos años que llueva en Semana Santa. Sí. Lo cual, ya está. Bueno, pero afortunadamente firmamos, porque el año pasado sí fue mucho peor. Claro. Se ha cumplido el refrán. Cuando la Cuaresma empieza mojada, la Semana Santa termina remojada. Pues ya está. Así es. Bueno, en cualquier caso, salvo el miércoles santo, el resto de cofradías pudieron poner todos sus pasos en la calle y realizar su estación de penitencia. O sea que, con algunas urgencias, como en el caso del Vía Crucis del Cristo de la O o la infantil, pero pudieron desarrollarse. Vamos a los temas candentes que hoy nos ha dejado esta actualidad del jueves 24 de abril. En redes sociales se ha denunciado los jardines verticales, como se han dado en denominar, del puente romano de Mérida. Se trata de los arbustos que crecen entre los sillares del monumento, que no son arrancados y que, según algunos usuarios de estas redes, pueden ocasionar daños al mismo. Por ello, hemos preguntado al director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palmas, si se va a actuar para evitar esta circunstancia. Y esto es lo que nos ha dicho la televisión extremeña. Agradecemos la implicación de cualquier ciudadano, cualquier colectivo en exigirnos en exigirnos que todos los monumentos estén en sus debidas condiciones. Lógicamente, como digo, lo agradecemos y lo tomamos como algo positivo que nos hace trabajar, pero yo creo que en este caso concreto no hay que alarmarse. El puente romano se limpia varias veces a lo largo del año. Nunca en los últimos años se ha limpiado de hierba, sobre todo, incluso se han hecho algunos trabajos de restauración y consolidación en el mismo, y evidentemente ahora que han pasado las lluvias, evidentemente hay que optimizar todos los recursos que tenemos. Nos gustaría llegar a todos los sitios, pero llegamos hasta donde llegamos. Pues ahora, ya que esperemos que las lluvias ya se detengan, pues procederemos a la limpieza cuando corresponda del puente romano o de cualquier otro monumento, porque es nuestra obligación. No vamos a dar tiempo de si lo vamos a hacer mañana o pasado. Se va a hacer evidentemente cuando toque, que evidentemente toca cuando ya cesen las lluvias, porque evidentemente sería un trabajo improductivo. Entonces, bueno, con normalidad y como se ha hecho siempre, pues se limpia con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Se limpiarán las hierbas que evidentemente no afectan a la estructura del monumento y lógicamente como se hace habitualmente y con total normalidad. Pues eso es lo que ha dicho el director del Consorcio de la Ciudad Monumental. Pepe, recurrimos a ti como técnico en la materia de edificios más modernos, no antiguos. Pero... Yo soy técnico en construcción, no en piedras romanas. Por eso digo. Ni en agricultura. Porque, bueno, de ahí sale una buena cosecha, ¿eh? Sí. Por las fotografías que hemos visto, ¿no? Yo creo que a los sillares a lo mejor no les afecta, pero a la zona donde hay argamasa o donde hay hormigón puzolánico con piedras, estamos viendo lo que sucede en los acerados. Las raíces de algunas determinadas especies arbóreas van creciendo y levantan el pavimento y levantan los acerados. Yo no voy a decir que vayan a levantar un sillar, es muy difícil, pero la zona sobre todo de argamasas y de piedras que hay entre sillares o en las reconstrucciones diversas que ha sufrido el puente romano, yo creo que sí les puede afectar el hecho de que vayan absorbiendo las raíces de esas plantas, vayan absorbiendo humedad y vayan creciendo. Tienen que empujar y salir por algún sitio, ¿no? De todas formas, si esto se soluciona con lo que hemos dicho aquí muchas veces,
mantenimiento. Mantenimiento y mantenimiento. Yo recuerdo, y no le pueda, fíjate si le afectaría, don Manuel Grillo, que en paz descanse, en los años 2000, cuando estaba él o 1990, 95, cuando estaba él en Santa María de párroco, toda la Semana Santa, cuando estábamos en Cuaresma, me decía: Pepe, avisa a tus amigos del consorcio. Y yo llamaba al consorcio y quitaban los hierbajos de la concatedral, que en alguna zona, al lado de la puerta, sobresalían mucho. Les decíamos: oye, ¿nos permitís que lo quitemos nosotros o lo quitáis? Y siempre el consorcio atentamente mandaba a personal y limpiaba de hierbajo las juntas que hay entre los sillares de la concatedral. Ya no solamente es por cuestión de que pueda deteriorar, porque el deterioro sería mínimo y tendría que estar muchísimo tiempo, ¿no? Pero es estético, es una sensación de dejadez, y esa sensación es la que tenemos que quitar, a mi entender, de falta de mantenimiento, escasez de mantenimiento, pero no solamente en los monumentos, en los acerados, en las calzadas, en los bordillos, en los bolos, en todo, en los bancos. En todo el mobiliario urbano hay que tener en cuenta ese mantenimiento que hay que tenerlo para que no se deteriore, porque al final la sensación que damos a los turistas y a los propios emeritenses que lo ven es de dejadez. Si esto no se preocupan, nos vamos a preocupar nosotros. Es una Antonio, ¿qué bueno, opinas? hombre, a mí me parece irónico lo de los jardines verticales, ¿no? Sí, eso en alusión, obviamente, a los jardines verticales de Santolaya. Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien el director. A ver, este año ha llovido tanto que es lógico que salgan hierbajos o pequeños arbustos por todos los lados. De hecho, yo creo que están saliendo hasta del propio hormigón, porque yo, en el centro educativo en el que estoy, en cualquier lugar que hay una pequeña grietecilla, está saliendo hierbas y cosas por todo lo que ha llovido, ¿no? Obviamente lo que dices es que tiene que haber una conservación, y yo en este caso asumo que esa conservación se va a producir en el momento, como ha dicho el director, en que, bueno, pues las temperaturas suban y sepamos que en principio no va a haber más lluvias, esté todo polinizado y ya deje de crecer todo. Pero corremos un peligro. Si deja de llover y ya se seca porque venga el calor, pero tú fíjate que se confunde con el color de la piedra y no le hacemos nada. No, pero sí que es cierto que históricamente el puente está cuidado, igual que los monumentos, y se van quitando esas hierbas que van quedando, pues sí, obviamente secas, porque tenemos que tener en cuenta que el calor va a empezar ya. De hecho, esta semana que nos espera, pues ya vamos a llegar a 30 grados, y yo deseo que lleguemos en la siguiente ya a los 40, queme todo, y este año tengamos los alérgicos una buena primavera. Después ya que vuelva a bajar otra vez a temperaturas de primavera, pero un arreón sí que nos vendría muy bien. Sí, ¿no? nos vendría un arreón de calor para que seque. Exactamente, para que las gramíneas la gramínea vaya, el olivo polinice lo que tenga que polinizar, pero poco tiempo. Además se nota, ¿eh? Sí, ya empieza Cuando ha a dejado notarse. de llover se nota. Pero vamos, que esto Ya ha empezado otra vez con un humidificador. Pero que vamos, que esto es una cuestión de, bueno, que sí, efectivamente, hay muchas hierbas porque ha llovido mucho y está todo así, está todo efervescente y la naturaleza está imparable. Lo que sucede es que, bueno, podemos cortar ya o dentro de 15 días, no va a pasar nada porque el monumento en principio no va a sufrir ningún daño, ¿no? Es lo normal y la conservación que se debe hacer igual que todos los años. Porque, bueno, hemos dicho que la argamasa, la raíz puede comer parte de la argamasa. Puede buscar huecos. Las raíces buscan. Y, entre la unión de la argamasa con la piedra, si hay algún hueco, algún poro, por ahí se mete y hincha y puede despegar. Pero a un sillar no, porque bajo eso no tienen fuerza el peso para que tiene un empujar. sillar es exactamente. tremendo. Por eso digo yo que más que Desplazarlo nada no lo va a en la zona de desplazar. Claro, pero tampoco, como decías tú, hombre, las aceras las vemos con los árboles estos que son, ¿cómo se llaman? Estos que levantan las aceras, los plataneros. Hombre, pero ahí no vamos a dejar crecer un platanero entre los sillares. Entonces, claro, hombre, ahí sí que habría que poner ya pie en pared y decir, hasta aquí hemos llegado, quiten ese platanero de ahí, ¿no? Antonio, yo confío más en la argamasa romana que en el cemento moderno. También. Bueno, ten en cuenta que esa argamasa estaba hecha con un cemento
que se fabricaba en aquel entonces con puzolanas. Puzolanas eran cenizas de los volcanes. El hormigón romano que usaban era el hormigón puzolánico y utilizaban las cenizas del Vesubio, las utilizaban como si fueran cemento. Porque pega. Un poder de pegado importante. Y endurece. Son silicatos y ahí hay unas formulaciones químicas raras. Y ya no me acuerdo. Eso era mis tiempos jóvenes cuando estudiaba. Bueno, vamos a otro asunto. Le hemos hablado antes de Semana Santa, así que es hora de hacer balance. Y hoy se ha hecho balance del turismo en Mérida durante esta época del año que, como saben, va marcando el inicio de la temporada alta turística en la ciudad. El turismo internacional crece en Mérida un 49,6% en Semana Santa con respecto al año pasado. La ocupación media hotelera desde el viernes de Dolores hasta el lunes de Pascua ha sido del 91,8% y los monumentos gestionados por el consorcio de la ciudad monumental han sido visitados por 27.459 personas, un 12,4% más que en 2024. De entre los visitantes extranjeros que han descubierto Mérida en Semana Santa se sitúan en primer lugar los procedentes de la vecina Portugal, con un 38,4%, seguidos, atención, ya a mucha distancia, pero lo digo por la distancia que hay, nunca mejor dicho, de Estados Unidos, con un 7,43% y Francia un 5,87%. Un total de 15.870 personas han pedido información en las oficinas municipales de turismo, 2.000 personas más que el año pasado. El área de autocaravanas del Ayuntamiento de Mérida en el recinto ferial ha tenido una ocupación del 100% durante toda la Semana Santa 2025. Son los datos que ha ofrecido hoy el consistorio emeritense sobre la ocupación y el turismo y el nivel de turismo en la ciudad durante esta Semana Santa, que va muy bien, dado que ha aumentado, pero sobre todo dada también la incertidumbre meteorológica que existía y que podía hacer temer por una oleada de cancelaciones. En algunos lugares ha habido cancelaciones previas de los primeros días de Semana Santa. Eso lo decían los medios de comunicación. Afortunadamente, aquí han venido y les ha acompañado el tiempo, ¿no? El binomio Semana Santa cultural religiosa, binomio con Semana Santa turística, ha funcionado. Como cada año vamos a más. La Semana Santa merece la pena verla y visitarla en Mérida. Para eso también pues el Papa Francisco, que en gloria esté, nos dijo en el pregón del año pasado, nos puso por encima de las nubes, vamos, como Mérida como casi mejor que Roma. La mejor promoción que se ha hecho de la ciudad, vamos. En cualquier caso, en todos los años, ¿no? Una promoción de proyección internacional. Y se ha notado mucho el turista en la ciudad, en grupos, con los guías, en asistencia en alguna visita a algunas iglesias. Hay visitantes que... Yo coincido muchas veces en la iglesia del Carmen, en la capilla de la Adoración Eucarística Perpetua, y llegan muchos turistas, no serán extranjeros o serán españoles, no tienen por qué ser de fuera. Abren la puerta, entran, miran con un respeto, con un cuidado. Hay algunos que se atreven a entrar. La iglesia no está toda totalmente abierta, ya sabéis que hay un cordón y la parte del altar no está al uso diario, ¿no? Solamente está la parte de la capilla. Y ahí hay montones de turistas que van, algunos echan fotos. Yo me quedo pensando, Coila, pues ya que estás aquí podías hacerle una visita al Santísimo, ¿no? Pero bueno, de todo hay en la Viña del Señor. Muchos de los turistas que van no son religiosos, por lo menos entran, ¿no? Por lo menos entra. Claro. Antonio. Pues nada, yo creo que sigue la tendencia de los últimos años de crecimiento de la parte turística. Bueno, yo creo que en el caso de Mérida hay que diferenciar lo que es el turismo de masas de costa, que busca sobre todo que haga buen tiempo y que sol y playa. Sol y playa y estas cosas,
A diferencia del turismo que viene de Mérida, que es un turismo más cultural y que busca otra serie de incentivos, ¿no? Es, pues eso, procesiones, Semana Santa, visita monumental de la ciudad, etcétera, etcétera. Y gastronomía también. Gastronomía, claro, porque entre una cosa y otra pues hay que recargar las pilas. También es cierto que, bueno, los datos así en grandes números serían unas 27.500 personas controladas por el consorcio, puede haber alguna más que no estén, que no hayan visitado los monumentos, y yo creo que lo interesante de estos datos sería ver la parte interna, pormenorizado los datos en cuanto al número de pernoctas, el número de gasto, sobre todo porque desde un punto de vista económico es lo que más nos interesa a la ciudad, ¿no? Que no solo que nos vengan excursiones a ver, visiten, comen un menú tal y después se marchen, ¿no? Nos interesa siempre que haya pernocta y que después el gasto por turista vaya subiendo. Vayan a tiendas, coman, es decir, hagan vida durante un par de días, ¿no? Esos datos aún supongo que estarán estimándose, y yo creo que la apuesta que debe hacer la ciudad es por ese turismo más cultural y de calidad, que no tanto un turismo masivo que a lo mejor pues nos inundaría y nos molestaría más que este turismo que en principio obviamente lo vamos a ver por las calles, pero que no es un turismo agresivo, ¿no? Fíjate que el tema de los apartamentos turísticos incide en que se queden más pernoctas de noche. Sí. Porque ya cuando se coge un apartamento no es para una noche. Ya normalmente se coge para 2 o 3 días. Y lo importante es que se queden aquí, y aunque hagan excursiones a Cáceres o a Trujillo o a Jerez de los Caballeros a ver Semana Santa o a ver monumentos, lo importante es que se quedan aquí, sí, en la ciudad. Y luego otro dato que tú has dado, que es muy bueno, que es el de las autocaravanas completas. Nada más que había que acercarse cuando pasas por la rotonda del Ferial, estaba todo completo. Pero no solamente allí. En calles de Mérida, en muchas calles había estacionadas porque no tenían sitio allí. Se ha quedado corto en algunas fechas importantes. Me imagino que cuando venga ahora a Mérida Lúdica pasará lo mismo, ¿eh? Sí. Pero esto contrasta, fijaros lo importante, porque el año pasado, recuerda, me refresca la memoria, cayó final de marzo la Semana Santa, ¿verdad? Final de marzo primero, sí, y 2 días de abril. Y 2 días de abril, efectivamente, sí, exacto, sí. Sí, porque además fue mi cumpleaños y que yo en Semana Santa lo recuerdo. Pero no, lo digo porque ayer también se publicó unos datos del INE a nivel autonómico y nacional, en el que el mes de marzo había disminuido en España el turismo un 8 y pico %. En Extremadura un 12 y algo, en el mes de marzo. La importancia, digo, que tiene la Semana Santa, la celebración de la Semana Santa, si cae en un mes u otro, ¿no? Seguramente, cuando pase el mes de abril, esos mismos datos reflejarán un incremento a nivel nacional del mes de abril con respecto al año pasado, ya que el año pasado no hubo Semana Santa. Pero por eso digo la importancia que tiene la celebración de y supongo que tendrá también que ver que caiga a final de mes con que caiga a principios de mes. También. Es decir, bueno, pues eso. Siempre quizá más el gasto, ¿no? No, pero sí, pero bueno, o también la previsión que tú tengas de qué tipo de viaje realizar y el gasto que después hagas en él, ¿no? Oye, hay un dato, supongo que nos lo dirán con el tiempo, pero sabéis que hay unos aparatejos puestos por ahí, por toda la ciudad de Mérida, con cargo a un plan de turismo de la Diputación de Badajoz, que se encarga del Big Data, de recopilar todos esos datos que tú has apuntado antes, de cuáles son los circuitos más frecuentes que la gente realiza, de las visitas a los monumentos más frecuentes, que analiza los gastos en reserva hotelera y en restaurantes, en fin, que supongo que de cara a final de año nos servirá para poder evaluar y analizar cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes. En el restaurante te puedo decir, porque yo intenté reservar y en 3 sitios distintos, no voy a decir nombres, estaban completos, ¿no? Para 2 días después. O sea, que no ha estado bien la cosa. Yo creo que nosotros como país que tenemos experiencia en esto del turismo, no tanto Extremadura, que en el fondo es un turismo incipiente en cuanto a volumen, claro, tenemos que ver qué clase de turismo queremos, ¿no? Estamos en un momento que es clave. Hay que controlar el tema de los pisos de alquiler turísticos, la oferta hotelera, el tema este de la oferta de autocaravanas,
es un nicho, pero tampoco debemos centrarnos en ese nicho que a lo mejor genera menos ingresos que otro tipo de turismo con más poder adquisitivo. Y el análisis de los datos es fundamental, sobre todo porque nos va a dejar ver y observar aquel tipo, si las inversiones se están realizando o están teniendo el retorno del que esperamos de ellas, ¿no? Es decir, si tú generas en la ciudad plazas hoteleras de un tipo de nivel de 4 o 5 estrellas, va a ser diferente el público que asista que si estás generando plazas hoteleras de 2, 3 estrellas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nuestra ciudad ha incrementado las plazas hoteleras, han abierto varias empresas hoteleras, incluso que hay alguna en construcción en estos momentos. Creo recordar que es así. O hay previsión de construcción de alguna... Hay previsión. Han solicitado licencia para la calle Marquesa de Pinares, para el comercial Ramírez, donde el hotel Leo, el grupo Leo de Monasterio va a abrir un hotel, y está en un impasse todavía el edificio Telefónica, que tiene contrato todavía de arrendamiento con Telefónica, y hasta que no finalice por eso, no puede iniciar las obras. Tiene que haber un equilibrio entre plazas hoteleras, pisos de alquiler turístico, sobre todo, ¿por qué? Porque después nosotros como emeritenses tenemos que vivir aquí después. Entonces, no podemos caer en la equivocación de aumentar descontroladamente los pisos de alquiler turístico, porque después nos quedaremos sin viviendas para vivir, vaciaremos el centro de la ciudad, tendremos todos los problemas que otras ciudades están teniendo, ¿no? Con lo cual, ese control y esa previsión debe realizarse y debe tenerse en cuenta, sobre todo para ver qué tipo de crecimiento turístico deseamos como ciudad, ya que parece ser, y lamentablemente muchas veces para nosotros, es la única industria como tal, o como que está en expansión en estos momentos en nuestra ciudad, ¿no? Ciudad de servicio y de funcionarios. Sí, pero bueno, ante esa realidad, pues debemos explotarla de manera que sea la explotación más eficiente posible, sobre todo para las personas que vivimos aquí, para la gente que va a trabajar aquí también. Bueno, a ver qué tal. También está lo de Espacio Mérida, ¿no? Que parece que va adelante con la reserva el pago de la reserva para la industria. Efectivamente, de esa industria, ¿no? Para la fábrica de celdas de baterías. Claro, pero es un proceso muy lento, del cual siempre hablamos, porque yo recuerdo que desde que... Pero mientras tanto el nicho económico es el turismo en la ciudad. Sí, ya de la azucarera no hablamos. Exactamente, y antes todos los proyectos que ha habido, es que yo ya no recuerdo cuántos ha habido, pero ha habido varios. Frustrados, vamos, que se hayan llevado a cabo, yo creo que ninguno. Que sería ¿qué industria ha venido aquí recientemente? Ninguna, ¿no? A lo mejor es que yo no me doy cuenta de alguna, pero yo creo que como industria... como industria no es, porque es agroindustria, es la de... Sí, pero... La de Aljucén, ¿no? Que sí abrió. Pero ya está. Entonces, es el gran déficit, ¿no? Es ese gran objetivo que debemos encontrar de, atraer industria. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de que para atraer industria, teniendo un excedente de energía, de producción de energía en la región, que lo hubieran puesto más económico en la región para que atraer industrias, para que el valor añadido de todos los productos agrícolas que salen de aquí se queden en Extremadura y no se vayan? Pues al final cogemos tomate, lo envasamos, lo metemos en bidones, se lo llevamos a Valencia, y en Valencia le echan 4 cositas, lo fríen y lo venden como tomate frito, y el valor añadido se queda allí. En fin, un ejemplo. Mientras tanto, pues eso, nuestro nicho económico de explotación es el turismo. Y hay que seguir ahí. Y yo sé que hay gente que se queja de la falta de industria. Es que no es fácil, tampoco. No es sencillo, no es fácil atraer la industria. Es verdad que a lo mejor se podían adoptar medidas, como esa que hemos hablado, y que tú has dicho, Pepe, que pudieran favorecer la implantación de industria. Vamos a ver si esta que viene al final se realiza y ejerce de cabeza tractora para un resto de industrias auxiliares y logísticas que se necesitaría para poder desarrollarse. Ojalá. Pero mientras tanto, nuestro principal nicho de turismo es el turismo, y hay que cuidarlo. Y estamos efectivamente en un momento vital para saber qué modelo de turismo queremos. Toquemos madera. Toquemos. Bueno, vamos a otro asunto, porque volvemos al consorcio de la ciudad monumental, ya que este jueves ha presentado
por la mañana las visitas culturales en el marco de los programas Monumentos y Memoria 4, Paseos por el Patrimonio, con los eméritos del patrimonio, y Cívitas, Vecinos y Patrimonio. Nos lo cuenta la técnico en Departamento de Museología y Difusión del Consorcio, Raquel Nodar. Monumentos y Memoria pues va a tener la visita nocturna al Acueducto Los Milagros, que efectivamente es una visita muy bonita y que todo el mundo nos demanda mucho. Visita a los restos de la calle Parejos. El consorcio, en este sentido, Feli, ha tenido siempre, nos transmite siempre también la importancia de esos pequeños espacios que no se abren al turista, que también sean disfrutados por el emeritense. Lo hacemos en la Noche del Patrimonio, lo hacemos en Emerita Lúdica y lo hacemos también con Monumentos y Memoria. Por lo tanto, las personas, los usuarios de los centros de mayores van a poder ver esas pinturas que están muy bien conservadas y que solo se abren en ocasiones especiales. Van a visitar la exposición Ellas Hablan, que próximamente vamos a inaugurar en colaboración, esa colaboración que afortunadamente cada vez es mayor con el Festival de Teatro Clásico. Van a visitar también los restos de una tintorería muy espectacular por su singularidad, ¿verdad, Feli? La Casa del Mitreo, en la que seguimos descubriendo, gracias a nuestros arqueólogos, cosas, y que cada vez que la visitamos pues tenemos noticias nuevas. Visitas nocturnas al teatro, al anfiteatro, a la Alcazaba, ese recinto que guarda la diacronía de la ciudad. Nos parece que es andalusí y es muy importante, pero es que tiene restos de todas las épocas. Y luego, por supuesto, el Templo de Diana y el Pórtico del Foro como espacios referenciales de lo que era el centro de la ciudad romana. Y luego quería terminar con el proyecto Cívitas, Vecinos y Patrimonio. Este proyecto para nosotros también es muy importante, sin nuestros eméritos tampoco hubiera sido posible. Pues eso es lo que nosotros queríamos llevar a los barrios. ¿Qué hay debajo de tu barrio? ¿Qué pasaba en tu barrio en época romana? ¿Qué pasaba en tu barrio en época visigoda? Así empezamos la primera edición. Para mayores, visitas para mayores. Es muy importante y muy interesante lo del programa Cívitas, lo de saber qué pasaba en tu barrio, qué había debajo de tu barrio en época romana. Ese programa también se desarrollará con los mayores. Pues bien, la delegada emeritense de Mayores y de Servicios Sociales, Caterina Narcón, ha apuntado que se trata de una experiencia extraordinaria para nuestros mayores, pero también para los eméritos del patrimonio, que se encargan de enseñar este patrimonio a los mayores, ya que, dice, hay un feedback importante. Visitas que están aquí programadas para todos los centros, realmente estos monumentos ya los hemos visto nosotros, paseando, y los hemos visto, pero de otra forma. Cuando vas con los eméritos se vive y se ve de otra manera, llegan mucho más al alma y al corazón, porque ellos lo manifiestan y lo enseñan y lo viven con sus explicaciones. Nosotros queremos seguir, por supuesto, en este camino y colaborando. Hay que tender puentes que se han podido tender gracias al trabajo también de Raquel y de Félix, del consorcio, por supuesto con esta delegación de mayores y también con otras delegaciones del ayuntamiento. Bueno, pues apuntaba eso, ¿no? Que hay 40 eméritos del patrimonio que trabajan desinteresadamente por mostrar el patrimonio, y en este programa concretamente a los mayores. Pero decían los propios eméritos que estaban presentes en la presentación que lo hacen, aparte de encantados, como siempre lo hacen, y están dispuestos a realizarlo, pero que a ellos también les enriquece el poder enseñarlo a personas mayores porque les aporta muchos datos y cuestiones que no sabían. Bueno, yo creo que habría que ampliarlo, porque a mí también me gustaría ir a este tipo de cosas, ¿no? O sea, no es que sea especialmente o excesivamente mayor, pero bueno, estaría bien ampliarlo. Yo personalmente me encantaría saber qué era lo que había debajo de donde yo vivo, por ejemplo, o que muchas personas de las que conozco que pasan su tiempo y dedican su tiempo a explicar estas cosas, pues poder estar con ellas y que te transmitan todos esos conocimientos que muchas veces pues nosotros pues se nos escapan porque no nos dedicamos profesionalmente a ello y tal. Yo creo que son iniciativas que sirven para dinamizar pues algo colectivo de nuestros mayores en la ciudad, y que yo creo que estaría muy bien que se extendiesen también a los que no somos tan mayores. Pues sí, la verdad es que sí. Porque sea una convocatoria abierta, ¿no? O que nos digan dónde tenemos que sacar el carnet. El programa es el Cívitas. Sí, porque para los niños ya tienen el programa
Adopta un monumento. Adopta un monumento. Adopta un monumento escuela, en los gestores, sí, correcto. Sería interesante en cada sector de edad de la población, ¿no? O sea que ahora... Es un trabajo muy importante porque el consorcio no es solamente mantenimiento del patrimonio, no es solamente enriquecimiento o venta de entrada y vigilancia de los monumentos, sino es un apartado muy importante el de la difusión. Y ahí yo creo que lo están haciendo bastante bien, con conferencias, con visitas guiadas, con explicaciones. Los libros que edita el consorcio son muy buenos y tienen una cantidad de datos impresionantes de los restos que van apareciendo año tras año, ¿no? Para eso está el consorcio. Yo, desde luego, he sido un enamorado del consorcio y he tenido muy buenos amigos y tengo muy buenos amigos en el consorcio, porque antiguamente la construcción estaba peleada con la arqueología. Yo me acuerdo las peleas que ha habido en algunos sitios, ¿no? Eso de que apareciera un resto romano, ¿no? Y te retrasara la construcción y demás, pero yo creo que hubo una época en la que a raíz del Plan Especial de Protección, en los años del 95 al 2000, de alguna manera se interesaron por el tema y tuvieron mucho cuidado en las excavaciones arqueológicas previas a la construcción de edificios. Por eso hay mucho cabreo, perdón por la expresión, porque la diferencia de trato de las obras propias del ayuntamiento que no ha hecho excavaciones arqueológicas hasta después de, llámese el atrio de Santa Eulalia o llámese las concepcionistas. Se tenía que haber hecho previamente y hubiera sido mucho más enriquecedor y hubiera costado menos dinero de lo que está costando. Y hubo un momento en el que, hace ya años, décadas, en la que se tiraba por la calle del medio, en la construcción. Sí, en la construcción, normalmente, mira, te puedo decir, en los años 84, 85, por ahí, en un edificio de la calle Delgado Valencia, apareció, que estábamos construyendo nosotros, aparecieron unos restos arqueológicos. En aquel entonces no estaba el consorcio funcionando, pero llamamos a Chema, fue Chema a verlo y nos dio instrucciones de cómo conservarlo y ahí está. Una especie de aljibe o un resto que hay allí, y está allí. Se puso una trampilla y no se tocó. Era una forma de que empezaban a educarse los constructores. Antiguamente, cuando aparecían muros romanos de casas antiguas, pues el enfado que tenían los peones, no, cuando se pica. Las excavaciones que se hacían entonces a mano, cuando llegaban a un pozo de este tipo, pues, picaban y las piedras las quitaban. Era una cimentación. Hombre, si aparecía algo importante ya era distinto. Si aparecía algún tipo de escultura o algún tipo de mosaico, eso ya era distinto. Pero una cimentación de un muro romano, en aquel entonces, pues decían, es como si en el año 2500 se ponen a descubrir la cimentación de los edificios que estamos haciendo ahora, que son zapatas de hormigón armado. Pues no tiene ningún valor, ¿no? Porque todas las zapatas son iguales, ¿no? En este caso eran los muros. Eso era el comentario que se decía. Pero en los años 80. Actualmente, ahora, nuestro compañero Fernando Delgado decía, y ha dicho aquí en muchas ocasiones, que hubo un momento en el que en el Ferial, que era el vertedero de Mérida, y en las casas de muchos emeritenses había más restos que en el Museo Romano. También. También, ¿no? Eran otros tiempos. Bueno, vamos a otro asunto no tan amable que ha sido o ha sembrado la controversia política esta semana. La concejala delegada de Educación, Accesibilidad Universal e Inclusión, Participación Ciudadana y Parque de Obras, Susana Fajardo, que la tendremos después en la picota también aquí, ha anunciado que el Ayuntamiento de Mérida renunciará a la dotación de los 103.000 euros del Plan Respiro de la Junta de Extremadura porque dicen que es económicamente insuficiente, ineficiente en la gestión y no es lo que las familias demandan. Fajardo ha dicho que el dinero vaya directamente a las entidades expertas a través de subvenciones nominativas, ya que el Ayuntamiento de Mérida ha calculado que esa cantidad se multiplicaría por 10, en lugar de que lo tengan que gestionar las propias familias de forma individual, lo que es, dicen, una sobrecarga para ellas. A su juicio, la Junta no puede seguir delegando su trabajo en los ayuntamientos y en las familias, y ha subrayado que éstas ya tienen suficientes
como para tener que buscar empresas que ni siquiera existen. Fajardo ha expuesto que, según sus cálculos, con esos 103.000 euros se beneficiarían unas 4.200 personas, lo que quiere decir que la salud física y mental de una madre cuidadora vale solamente 2 euros al mes. Por su parte, el Grupo Municipal del Partido Popular en Mérida ha denunciado precisamente que el Gobierno local haya vuelto a renunciar a este plan impulsado por la Junta, ya que impide a las familias, dicen, cuidadoras emeritenses la posibilidad de acceder a un servicio que mejora su calidad de vida y les ofrece un necesario descanso físico y emocional. En un comunicado, los populares han señalado que el plan puesto en marcha por el Gobierno de María Guardiola está dirigido a familias de personas con discapacidad o en situación de dependencia y ha precisado que, a diferencia de otros programas, se ofrece durante todo el año, no solo en verano, y complementa sin sustituir ni recortar otras ayudas ya existentes. El PP ha lamentado que Mérida sea, dice, una excepción entre los municipios de la región al rechazar esta ayuda por motivos puramente políticos y partidistas, mientras que otros ayuntamientos del PSOE sí se han acogido a él. Bueno, sobre esta polémica, Antonio. Bueno, pues que efectivamente es una polémica que está bien fundada porque, claro, para la ciudadanía es esto de que se renuncie a un aporte económico, pues posiblemente no lo entiendan. Yo creo que reside en el hecho de que por parte del ayuntamiento entienden que el coste que genera la gestión de ese tipo de ayudas es superior a la propia ayuda en sí. Lo ha explicado de una manera. Por lo tanto, entiende que tanto el programa como la cuantía no merece la pena el tal. Yo entiendo que muchas veces aquí, en este tipo de cuestiones, los ayuntamientos también tienen que aceptar y muchas veces es como una especie de trágala el tema de las competencias impropias, ¿no? Es decir, si tú puedes dar una ayuda de manera directa, ¿por qué relegarlo a un ayuntamiento que va a tener que hacer una gestión intermedia para dar esa dotación o esas cantidades económicas? ¿Por qué no directamente se gestionan desde quien ofrece la ayuda? Y yo creo que es ahí donde está el debate fundamental de este caso, ¿no? Las cuantías en sí, pues, hombre, pues para quien lo necesite, pues seguro que le vendría bien y no lo pongo en duda y habrá, pues eso, disparidad de opiniones. También hay que tener en cuenta que no son unas ayudas cuantiosas. En cuanto al volumen total, sí que nos parece 100.000 euros, pero para las familias a lo mejor no son cuantiosas. También tenemos que tener en cuenta que, bueno, complementan a otro tipo de ayudas y que está bien. El tema de la dependencia es quizás una de las grandes olvidadas dentro del sistema de bienestar, del cual nos hemos olvidado, nos hemos dotado y bueno, creo que este tipo de polémicas tampoco ayudan quizás a resolver los problemas reales que hay en todo lo que es el cuidado de nuestros mayores. Pues fíjate, yo creo que han hecho muy mal. A mí me ofrecen 103.000 euros y los cojo. Bueno, hombre, pero es que no es a cada persona. No, ya sé que no, es al ayuntamiento. 103.000 euros y los cojo como loco. Ya los emplearé y los justificaré de la forma que sea. Y si yo no me explico que lleguen a 4.000 personas, pero si llegan a 400, pues... Ya, pero es que la previsión es que son 4.000. Tú haces la división, ¿no? Y efectivamente te sale... Pues, ¿y tú por qué sabes que hay 4.200 personas con dependencia económica en Mérida que tienen 60.000 habitantes? Hombre, porque en el ayuntamiento hay censos... A ver, son todas las personas y todas las personas que lo están cuidando. Es un censo que en principio tú tienes la estimación de que pueden ser esas personas, ¿no? Bueno, pero además o sea, esto es un complemento, no es la ayuda en sí, a la dependencia. Yo creo que aquí hay un poco de partidismo, está claro. El PP a nivel regional tiene poca oposición en el PSOE porque el líder del PSOE no está en el Parlamento y hay que hacer oposición de alguna manera y la oposición pues la hace el alcalde de la ciudad más importante de Mérida, de Extremadura, que es socialista. Porque, ¿por qué motivo otros ayuntamientos regidos por socialistas han cogido y han aceptado el Respira, se llama, ¿no? O algo así.
lo tienes que coger como loco y ya lo empleas de la forma que sea. Si tú tienes personal para poder... Pero el problema es que a lo mejor no tienes personal y te cuesta más la gestión que ¿Cómo el que no propio... tienes personal? Si... Bueno, o específico para este programa en sí. Es decir, muchas veces cuando la gestión es más costosa que el dinero que te va a llegar, dices tú, pero vamos a ver, yo, ¿por qué voy a...? Con el personal que tiene el ayuntamiento no puedes recibir las solicitudes y baremarla a los técnicos municipales. Eso tendrían que explicarlo, pero lo que es cierto es que en muchas ocasiones... Pues, lo que no quieren es trabajar. Bueno, no creo yo que sea ese, ni tampoco creo que el gobierno de nuestra ciudad se le pueda achacar que no tiene una conciencia social te digo una grande cosa, y extensa. Que ¿no? esto pasaba justamente al revés, cuando el que estaba en la Junta era el PSOE y en el Ayuntamiento era el PP. Había algunas cosas que no se cogían por política. Bueno, por política y porque en realidad... No he hecho la culpa a los dos, ¿eh? No he hecho ya, pero bueno, que tú también lo sabes. O sea, muchas veces dices tú, pero para lo que nos van a dar, yo es que me estoy metiendo aquí unos fregados que ¿para qué? Si es que no tengo ningún tipo de necesidad. Es que no tengo ningún tipo de necesidad y yo lo puedo dedicar esas cantidades de una manera directa. Y hay que tener en cuenta que muchas veces en el tema de la dependencia, las competencias impropias que asumen los ayuntamientos son enormes en comparación con... Tú has estado... Pero es que lo aceptan, ¿no? Lo aceptan totalmente los ayuntamientos. Están deseando ver todos los programas que hace la Junta de Extremadura de servicios sociales y todos los complementan a través de los ayuntamientos, la inmensa mayoría. La Junta en sí mismo gestiona poco, lo que hace es subvencionar. Y es el ayuntamiento el que tiene que poner en muchos casos, tanto si es para cuestión de trabajo, para eliminar el paro, da un dinero y el otro soporte económico lo tiene que poner el ayuntamiento, aparte de la gestión. Por eso te digo que son 103.000 euros, bienvenidos sean, lo gastamos en lo que sea. Que no, bueno, pues se van a quedar de superávit o de menos déficit en las cuentas de la Junta. Ese dinero que perdemos. En fin, bueno, veremos si se sigue alimentando o no este cruce de declaraciones entre el equipo de gobierno municipal y el gobierno autonómico. Será ya la semana que viene porque mañana no tenemos picota, así que se lo contaríamos. Agradecer como siempre a nuestros picoteros su análisis y su opinión acerca de los temas que hoy hemos puesto sobre la mesa y que, como ven, son eminentemente locales, ya que hoy venía la actualidad muy cargada, siempre tomando el pulso a la actualidad de proximidad. Pepe, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias igualmente y a todos los telespectadores. Antonio, que disfrutes también del fin de semana. Muchas gracias. Cuídate con la alergia. Bueno, aún no ha empezado mucho. O sea que me quedan 2 o 3 días aún de poder salir a la calle. Señores, a ustedes agradecerles como siempre su atención y su fidelidad. Recuerden que regresaremos el próximo lunes en torno a esta mesa de opinión para exponerles y también analizar los temas más candentes de la actualidad más próxima. Así que hasta entonces, buenas noches y sean felices.